Bueno, vamos a revisar el inicio de lo que es la transformada de Laplace, por lo menos la primera sección. Vamos a revisar hoy. Entonces, la transformada de Laplace, el objetivo principal es aplicar un operador a una ecuación diferencial. Al aplicar el operador, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la transformada de Laplace de la solución de la ecuación diferencial. Y luego vamos a encontrar la solución de la ecuación diferencial retornando mediante una cosa que la conocemos como la transformada inversa de Laplace. Para más o menos ubicarlos con lo que hacemos en esta parte, es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, la transformada de Laplace. Entonces, nosotros tenemos una ecuación diferencial. A esta ecuación diferencial, nosotros le queremos calcular la solución. Solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hacemos con Laplace? Lo que vamos a hacer con Laplace es, a la ecuación diferencial se le aplica Laplace. En esta parte vamos a tener la transformada de Laplace de la solución de la ecuación diferencial. Una vez que tenemos la solución de la transformada de la solución, nosotros vamos hacia aquí mediante un operador que se llama la transformada de Laplace inversa. Y eso es lo que hacemos, resolver de manera indirecta una ecuación diferencial. ¿Qué ventajas va a tener el hecho de pasarnos a la transformada de Laplace y hacer el camino más grande, verdad? En que nosotros convertimos una ecuación en algo netamente algebraico, que es obtener la transformada de la solución. Con la transformada de la solución aplicamos álgebra y en algunas veces cálculos no tan avanzados para poder retornar a la solución que sería nuestra y de t, ¿verdad? Entonces, eso vamos a hacer. ¿Dónde vamos a aplicar transformada de Laplace? En el camino vamos a justificarlo, pero nosotros lo aplicamos en ecuaciones diferenciales que son un problema de valor inicial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer hoy? Por lo menos conocer un poco de la transformada de Laplace. A medida que vayamos desarrollando la clase, vamos a ir conociendo más propiedades de la transformada de Laplace y de la mano la transformada inversa. Y siempre, cada vez que introducimos una propiedad de Laplace, vamos a introducir la transformada inversa de la propiedad. Entonces, para comenzar en materia, ¿qué es la transformada de Laplace? La transformada es un tipo de, podemos llamar una transformada integral. ¿A qué le llamamos transformada integral? Bueno, le llamamos transformada integral a lo siguiente, miren. Nosotros Sí, venimos, sí, cuénteme, podría repetir esa última parte que dijo, de que, de que era la transformada en sí. Ahí se me cayó un poquito el internet. la transformada es un operador que se define mediante un integral, por eso le llaman una transformada integral. Es por la forma en cómo se define. Ok, gracias. Entonces, ¿a qué le llamamos transformadas integrales? Por ejemplo, nosotros a una función f de t le aplicamos una expresión L de f de t. Y esto me da de salida, por ejemplo, otra función que va a depender de un parámetro.
Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿O por qué les decimos, verdad, que es un operador? Este operador está definido, en este caso, es el operador L, y lo definimos de un espacio vectorial de funciones, en la variable t, digamos. ¿Cómo denotarlo? Solo lo voy a mencionar, solo le voy a colocar B en B, donde ambas son funciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de entrada una función en el parámetro t y tenemos de salida otra función en el parámetro s, nada más. Y eso es mediante L. La definición de una transformada integral es aquella que se le aplica esta función y sería la transformada de menos infinito a más infinito de f de t por k st diferencial de t. Si notan, esto va a quedar en términos de la variable s siempre que esta integral sea convergente. Entonces, de aquí es donde sale el f de s. De manera particular, cuando k de st, si k de st es igual a e a la menos st, a esto lo conocen como el núcleo de la transformación, que está vinculado con el núcleo de las transformadas, eso es de álgebra lineal. O la imagen, el núcleo de un conjunto, vamos a ver, sería de un espacio. Entonces, este es el núcleo de la transformada de Laplace. Entonces, cuando k de st toma el valor de esta función, entonces surge este operador, que hacen una L como una especie de colocho, y este se aplica a una función. Por cierto, se me escapa un detalle, que la función, vale aclararlo, que esto es válido para t mayor o igual que 0. Y también esta es 0 para t menor que 0. Entonces, la transformada de Laplace de f de t no es más que la integral de 0 a más infinito de e a la menos st f de t, siempre que esta impropia del tipo 1 sea convergente, y esto me va a dar de salida una función que depende del parámetro s. Entonces, a esto le llamamos transformada de Laplace, cuando cambiamos el núcleo por esta expresión, o cuando cambiamos esta función por esta expresión. Vamos a ver qué nos dice SIL. SIL nos dice si f de x, y es una función en dos variables, una integral definida de f respecto de una de las variables, conduce a una función de la otra variable. Listo. Luego me dicen, de modo una integral definida de a, b, de k de s, t de f de t, transforma una función f de la variable t a una función f de la variable s. Tenemos en particular interés en una transformada integral, que es donde el intervalo de integración, aquí dice que es de 0 a más infinito, pero puede ser de menos infinito a más infinito. Si f de t se define para t mayor o igual que 0. En este caso, nosotros tenemos el k de s de t definido de menos infinito a más infinito, siendo 0 de menos infinito a 0, y siendo e a la menos st de 0 a más infinito. Entonces, la integral impropia de 0 a más infinito de k de st f de t se define como el límite. Ya sabemos esto por lo que conocemos de integrales impropias, siempre que este límite existe. Entonces se dice que esta integral existe o es convergente si el límite existe, y la integral no existe si el límite sí es divergente de la integral impropia. Luego, si se define el KDST, que se llama el núcleo o el kernel de la transformada, que eso está vinculado con la parte de transformaciones lineales, ¿verdad? De álgebra lineal. La elección del KDST de E a la menos ST como el núcleo nos proporciona una transformada integral especialmente importante, que se conoce como la transformada de Laplace. Y ahí está en honor a quien se le aparece, y aparece nuestra definición. Esta es la definición de la transformada de Laplace.
Entonces aquí la definimos. Sea una función f de t definida para t mayor o igual a 0. Entonces se dice que la integral aparece de 0 a más infinito de e a la menos st f de t, siempre que ésta sea convergente, es la transformada de Laplace de la función f. Y regularmente la abreviamos usando el mismo nombre de la función, solo que en mayúscula, evaluada en el parámetro s, que de eso va a depender esta integral. Entonces, esto es transformada de Laplace. Por las propiedades de integración, la transformada de Laplace es un operador lineal. ¿Qué significa? Significa que si nosotros le aplicamos la transformada de Laplace a alfa f de t más beta g de t, se cumple que alfa transformada de Laplace de f de t más beta transformada de Laplace de g de t. Y esto es fácil de ver por la forma en cómo se define la transformada de Laplace, que se define mediante una integral. Aquí pues me dicen la transformada de f de t es f de s, la transformada de g de t es g de s, la transformada de y de t es y de s. Entonces, por lo general la transformada se denota de esta manera. Siempre con el mismo nombre de la función, solo que en mayúscula. Así, para que lo tengamos pendiente. Luego aquí me comienzan a dar, ya vamos a revisar las fórmulas. Para que vean algunas fórmulas. Aquí lo que les decía, que la transformada de Laplace es una transformación lineal. También es un operador lineal en esencia, porque va del mismo espacio vectorial al mismo espacio vectorial. Y cumple las propiedades de linealidad, que son esto. Y eso es porque está definida mediante la integral, que es esto. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta de la transformada de Laplace es cuando existe. Entonces, condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace. Aquí sí vale aclarar un detalle. Hay dos tipos de condiciones necesarias y condiciones suficientes. Nosotros hablamos de condiciones necesarias cuando deben cumplirlas, pero no me sirven para concluir nada. Por ejemplo, una condición necesaria para la convergencia de una serie es que el límite del término enésimo sea 0. Pero esa condición no es suficiente para probar convergencia. Pero sí, necesariamente todas las series que son convergentes cumplen esa condición. Ahora, ¿qué es una condición suficiente? Suficiente significaría, en nuestro caso, que solo deben cumplir las condiciones para asegurar algo. En nuestro caso, las condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace son dos. Una es que nuestra función debe ser continua por tramos. ¿Qué significa ser continua por tramos? Podemos ver el gráfico. Y les voy a explicar la idea. Aquí voy a escribir arriba condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace. Hubiera copiado el título del libro. ¿Ya apareció? Acá estaba. ¿En serio? Sí. Pucha, Tony, buenas tardes, dice. Es que sí entré un poco tarde. Qué barbaridad. Ya va a enojar a sus amigos. Pues. No está el que le arruina los videos. El susodicho, hoy me preguntaron por él en cálculo 2. ¿Tiene pueblo en cálculo 2, el bandido? Uy. Bueno, les decía, las condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace. Una es continua por tramos. ¿Qué significa continua por tramos? Ahí van involucradas dos cosas. Nosotros decimos que la función es continua por tramos, de A a B, por ejemplo, así como está aquí, si la podemos partir en un conjunto finito de subintervalos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de A a T1, de T1 a T2, de T2 a T3, de T3 a B. Entonces,
entre cada subintervalo, o aquí incluso lo podemos ver desde 0 hasta T1, desde T3 en adelante, lo podemos ver así, no importa. Lo que implica es que la función entre cada subintervalo es continua. Esa es una. Y lo otro es que tiene discontinuidades finitas. Discontinuidades finitas son las que ustedes pueden apreciar acá. También les dicen discontinuidades de salto. ¿Por qué? Porque el límite no existe, pero no hay asíntotas verticales. O sea que los límites laterales de cada uno de estos en la función son finitos. Si cumple esa característica, decimos que es continua por tramos. Otro nombre que le dan a eso es continua a pedazos. Entonces, esta es una condición. Vic, ¿Sí? ¿es necesario que los subintervalos sean del mismo tamaño? No. Ok, No importa. El tamaño es lo de menos. Lo que ok. importa es la partición, porque existe una partición y pasa que entre los elementos de la partición, o sea, en los subintervalos, la función es continua. Y en los extremos hay discontinuidades finitas. Eso es todo. Entonces, esa es una Pregun- cosa. Ajá, cuéntame. Pregunta en el chat, Mac, que así como las funciones seccionadas. Las funciones seccionadas pueden tener asíntotas verticales en los tramos. O sea, en donde hay cambio de función, pueden haber asíntotas verticales. Entonces, no aplicaría. Es más general una seccionada que esta, pues. Esta es más limitada porque esta en los cambios de función no tiene esos saltos infinitos. Dijo, ok, Como que tiene límite lateral. Sí, límite lateral finito o salto finito también le dicen. O discontinuidad de salto también le llaman en el libro de Thomas a este tipo de discontinuidad. No la mencionan porque en realidad la función f de t es una función discontinua. O sea que nosotros estamos integrando con funciones discontinuas cuando antes nunca lo habíamos hecho. Siempre todos los trazos que hacíamos nosotros de funciones eran funciones continuas. Y aquí aterrizamos y decimos, no, vamos a trabajar con funciones. Ojo, ¿verdad? Toda función continua es continua por tramos. Al revés, ¿no es cierto? O sea que estamos trabajando con funciones más generales. Me explico. Pero lo único es que en los cambios o en los saltos no deben haber infinitos. Esa es la única restricción. Por eso le respondí a Mac que no podía existir, no podíamos hablar de una función seccionada, porque una función seccionada es más general que una continua por tramos. Por decir algo, si decimos que una función, porque bueno, está definida así, a pedazos, ¿verdad? Pero es continua por tramos, entonces claramente sería una función seccionada, pues. Pero no toda seccionada se puede decir que es continua por tramos, porque solo pensemos en la función 1 sobre x menos 1 definida entre 0 y 1. Y luego de 1 en adelante tomemos x cuadrado. Entonces esa función sabemos que justo entre 0 y 1 va a tener ese pico, ¿verdad? O sea, hacia arriba, va a tener la asíntota vertical. Y esa no es continua por tramos. ¿Sí que? Entonces, esa es una condición. Así como Manuel, dedico copiar acá. Mala costumbre. La otra es de orden exponencial. Me llevo el gráfico, luego me llevo la definición. El hecho de ser de orden exponencial implica que mi función, aparte de ser continua por tramos, debe siempre ser acotada por un exponencial. En este caso, mi función f de t a partir de un t es acotada por esta función. O sea que la existencia del m y del c y del t, la existencia de estos tres números bajo esta estructura, me dicen a mí que es de orden exponencial c. Entonces, si cumple estas dos condiciones, esta sería la segunda. Lick, Ajá, solo acotada superiormente. sí. Ok. O sea que siempre podemos dejar abajo de la función o siempre la podemos dejar encerrada entre dos exponenciales.
Puede verlo así, porque hay un valor absoluto, ya lo voy a mostrar en la definición. Pero siempre que nosotros podemos acotar la función superiormente por una exponencial, decimos que es de orden exponencial. Entonces, si se cumplen estas dos, entonces esta cosa para la función f de t en cuestión existe. Esto me sirve para la convergencia de la impropia, ¿verdad? Esas dos cosas, esos dos detalles. Ahora, voy a extraer la definición de orden exponencial. Y aquí es donde aparece el valor absoluto que les mencioné. Entonces, se dice que la función es de orden exponencial C si existen constantes C, M y T, tales que son positivas y tales que f de t en valor absoluto es menor o igual que m de e a la menos t para toda t a partir del t mayúscula, que es lo que aparece acá. Esta función está acotada a partir de este t y va a estar acotada por esta función y por la negativa, ¿verdad? Que es menos e a la ct. Va a estar entre esas dos. Pero la cota superior, la que nosotros necesitamos es esta. A partir de cierto valor t, no necesita ser acotada siempre, ¿verdad? Y aquí aparecen unos ejemplos. Por ejemplo, así no lo podemos notar tanto. Miremoslo de esta forma. E a la t acota esta función, e a la t acota esta exponencial, e a la t acota e a la t, porque está igual, está dentro, ¿verdad? O sea, cumple la desigualdad. E2 a la t satisface esta, miren. Entonces, ahí tenemos ejemplos de funciones que son de orden exponencial. De ser de orden exponencial es esto. Listo. ¿Sí? Esta es una condición suficiente, ¿o? Ambas, suficientes. Ambas, o sea, no es que solo una o la otra, las dos son suficientes para la existencia de la transformada de Laplace. Ajá. Más o menos de dónde sale ¿Cuál está? esta condición de la Esto está más cota. vinculado por la convergencia. Esto sí es de análisis matemático, Manuel. Esta sí. Esta sí Ah, recuerdo haberla revisado en su momento. Esta sí se sale de nuestras manos. Porque todo está vinculado por por la definición de la transformada de Laplace, como está definida a través de una impropia, para que esta cosa siempre sea convergente. ajá. Entonces, tendría que hacer el análisis de la integración. Entonces, eso aseguraría el hecho de que esta sea de orden exponencial y continua por tramos, me aseguraría que esta impropia siempre converge. Siempre, siempre, siempre converge. Así, como se lo estoy diciendo. Eso es más que todo, eso sí es análisis matemático. Ahí sí ya no me meto. Pero más, eso es Y, lo que leí, porque esa pregunta sí me la hice, porque no entendía en su momento la diferencia entre necesario y suficiente. O sea, suficiente lo es todo. O sea, usted lo ve y ya se cumple, pues. Necesario es, usted lo ve y duda. ¿Me explico? y esa forma que tiene la cota exponencial Ujú. pasa porque aquí el K de ST tiene esa forma. Es decir, si K de S, T tuviese una forma diferente. Ajá. Es que el detalle es que ahí sí estamos, ya sí, sí entiendo la pregunta. El detalle es que la convergencia de esta Ujú. impropia, este, ¿cómo le digo? Sí, es que si cambia el núcleo, obviamente la convergencia cambia, porque el núcleo incluso puede ser, está la transformada de Fourier, por ejemplo, que está Ajá, definida, pero en los complejos, es una integral de variable compleja que se hace con residuos. ajá. Entonces,
ahí hablar de convergencia de esa integración ya se sale del contexto y ya no hablan más bien de una función de orden exponencial, sino que más lo hacen en la región de integración. ¿Me explico? Pero sí está vinculada con el núcleo, porque de lo contrario no importaría, porque como le digo, vaya, la función 1 entre t tiene transformada de Fourier y no tiene transformada de Laplace. Le voy a googlear eso. Transformada de Fourier. De 1 entre t, si tenía esa cosa. A ver. Esta es la definición. No lo encuentro, pero Fourier. No me acuerdo de esa cosa. Esa transformada de Fourier yo la vi en ecuaciones diferenciales parciales. Google, Manuel, ahí debe buscar. La transformada de Fourier de 1 entre t, que cosita tenía esa. Porque hay Pues funciones. la busqué y estoy un poquito perdido. Solo es una fórmula. Transformada de Fourier de 1 entre t. Si no, debería de aparecer al menos como ejercicio, como demostración. Creo que esa era. O era un entre t cuadrado, no recuerdo. Pero sí es más fuerte. Fuerte incluso porque la integración. Pero bueno, si quieres después buscamos, le voy a buscar esa. Pero sí está vinculado con el núcleo para asegurar la convergencia de la integral impropia. Entonces se condiciona a f y con esas dos cosas que cumpla, usted asegura que sí, que no, Logramos la sí, que está. convergencia. Ajá, correcto. No más que todo por la cuestión de la convergencia. Por eso es que se piden esas dos condiciones en las funciones. Y nosotros vamos a asumir que todas las funciones a trabajar aquí son de esa manera. Ya cumplen la característica. Ya como en la vida práctica siempre tendríamos que estar haciendo la prueba. Depende. Si usted sabe que puede recibir una función que usted no conoce la naturaleza de ella, como por ejemplo, vaya, hay una función extraña que en análisis no recuerdo para qué lo usábamos, que la función era tomaba unos y ceros, unos para los racionales y ceros para los irracionales. La de Dirichlet creo que es. Esa, no me acuerdo No, cómo la de Levé creo que es. no recuerdo cómo se llama esa. La historia es que esa, por ejemplo, no sé, si es contiene por tramos orden exponencial. Como solo hay puntos. Creo, Entonces, bueno, si usted sabe que no va a recibir una función de ese tipo, entonces, digamos, no, pero cuando usted entre en duda, como estamos trabajando en una variable,
se grafique. Creo que es la mejor salida. Aparte que la transformada de Laplace se aplica a seccionadas como tal, pero con esas características, ¿verdad? Sí, es la de Dirichlet. La de Dirichlet se llama eso. Sí. Ah, bueno. Eso. Eso es más cuestión, eso es más de análisis. Eso sí ya no está con nosotros acá. En cuanto a Ujú. ingeniería y fenómenos físicos, es común encontrar funciones así de naturaleza rara. Solo la impulso, que es la delta de Dirac. Ujú. Esa es la única extraña que utilizan en ingeniería porque sirve para modelar golpes. El resto es teoría. Cheque. ¿Algo más? De momento creo que solo eso era lo que tenía en mente. Bueno, entonces tenemos esta y quería dejar aquí estas desigualdades para que queden. Son las que se refieren gráficamente. Eso. ¿Qué más tenemos? Ah, el teorema. Es este. Condiciones suficientes. Si f es continua por tramos y de orden exponencial, entonces existe para S mayor que C la transformada de Laplace. Y este, aquí dice demostración y hacen la historia de las integrales, convergencias y así la aseguran. Pero eso no nos interesa. En la clase no nos interesa. Aquí no. Solo decimos si a usted le interesa esto. Entonces, en la clase de análisis matemático que estudiar. Creo que de las cosas más difíciles que hay es probar la existencia de las cosas. Y eso se encarga en análisis matemático, ¿verdad? No, Probar casi todo. no todo. Análisis matemático se encarga de los reales. Mm. El 1 y el 2 igual. El 2 en funciones de variable, o sea, sería en RM. Ok. Quien sí se encargaría de todo de una manera bien general, de las estructuras más raras que ustedes han visto, es topología. Esa sí se encarga de cosas bien fumadas. Eso es del diablo. Sí, definitivamente. Ahí sí se sale. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, creo que con eso estaríamos listos y servidos para comenzar por lo menos ver las fórmulas hoy. Porque luego solo... Ah, este es importante, es el comportamiento de la transformada de Laplace en el infinito. Lick. ¿Sí? Mac preguntaba en el chat que principalmente para qué se creó la transformada. La de Laplace, Supongo. para resolver ecuaciones diferenciales. Y solo para eso la he utilizado. Porque la idea es que esta transformada integral convierte las ecuaciones diferenciales en expresiones algebraicas. Entonces lo pasa al dominio de las S. En circuitos la usan bastante para lo mismo. Pasan al dominio de las S y las S las reemplazan por IWT, no, por IW, y por ahí empiezan a sacar una onda, no sale fasores y una loquera bien rara. Eso. Números Ya me complejos al vi. final. No, al final eso no es la gran cosa. Qué Son bueno que no lo números complejos, nada más. O sea, no vean que, no lo vean
como se los hacen pintar los de ingeniería. ¿Qué pasó? ¿Qué sí? ¿Qué pasó? No, es un número complejo, ya, no le hagan caso. Ya, eso es todo. Son números complejos. Bueno, ¿qué más? Creo que eso sí era lo último. Sí, comentarios. Listo. Entonces, les voy a mostrar un par de fórmulas para que más o menos entremos en materia y darles como la intro para que ustedes en esta semana de vacaciones se pongan a leer un poquito de transformada de Laplace. Entonces voy a calcular unas cuantas. Por ejemplo, vamos a calcular la transformada de Laplace de un número, donde K es un número. Mejor así para que no se vea interrupción. Voy a calcular la transformada de Laplace de K con K un real. Entonces, la transformada de Laplace de K no es más que la integral de 0 infinito de a la menos st de t, es K de t. Entonces, esto es el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de K a la menos st de t. Si integran eso nos va a dar menos K sobre S, límite, cuando b tiende a infinito, de e a la menos st evaluado de 0 a b. Si reemplazo, tengo el límite cuando b tiende a infinito de e a la menos sb menos 1. Ahora, b tiende a infinito. Y aquí ese es el que hace que esto sea convergente o divergente. Entonces, si s es mayor que 0, esto sería negativo. E a la menos infinito, 0. Entonces, la transformada existiría para una S mayor que 0. Esta es la transformada de Laplace de un número. Ahora, si yo hago esto, yo quiero calcular la transformada de t a la n. 2. F de t igual a t a la n. Con n entero positivo, o sea, un polinomio. Quizás podríamos, esta fórmula nos va a servir incluso para n igual 0. Entonces lo voy a unir. Entonces, yo quiero ver qué pasa para esta función, incluso para n0. ¿Qué tenemos? Tenemos que la transformada de 1 es 1 entre s. ¿Sí? Quisiéramos calcular la transformada de t a la n. Si quiero calcular la transformada de t a la n, integral de 0 infinito de e a la menos st, t a la n de t. Entonces, esto es límite cuando b tiende a infinito de 0 a b, e a la menos st, t a la n de t. Eso si lo integramos por partes, tenemos ut a la n
de B e a la menos st de t. De U es n t a la n menos 1 de t. Y B menos e a la menos st entre S. Tengo límite cuando B tiende a infinito de menos t a la n e a la menos st sobre S evaluado de 0 a B. Menos, entonces me va a quedar más n sobre S, es esta n sobre esta S. Integral de 0 a B t a la n menos 1 e a la menos st de t. En 0 ya saben que no hay nada, ¿verdad? Pero cuando reemplazan B, aquí, para S mayor que 0, esto converge. ¿Por qué? Porque la exponencial pasa al denominador y arriba tienen B a la n, pero B a la n es polinomio sobre exponencial. Entonces, en el infinito, esto se va a 0. ¿Qué me va a quedar? Tengo límite cuando B tiende a infinito de n entre S de 0 a B t a la n menos 1 e a la menos st. Pero esto es n sobre S transformada de Laplace de t a la n menos 1. Miren. Entonces, ¿qué obtuve? Obtuve que la transformada de t a la n es n sobre S transformada de Laplace t a la n menos 1. Yo quiero despejar para t a la n. Entonces, lo puedo ver de esta manera. Como una sucesión. Si comienzan a dar términos, a 1 es 1 sobre S a 0, a 2, 2 sobre S, a 1, a 3, 3 sobre S, a 2, y así sucesivamente, a N, N sobre S, a N menos 1. ¿Qué pasa? Este y y el que sigue, se fue con el anterior. ¿Qué sale de acá? Tenemos que a n es arriba 1, 2, 3. N que es igual. N factorial. N factorial. Y tengo el A0 y abajo tengo N factores S. S a la N. Ajá. Pero A0, ¿quién es? La transformada de t a la 0. O sea, de 1. O sea, 1 sobre S. Entonces, concluimos que la transformada de T a la N es N factorial sobre S a la N más 1 para N que pertenece a los enteros positivos, incluyendo el 0. Cheque. ¿Estamos bien? Otra fórmula. Lick, Ajá. lick. Sí, lo escucho. No tiene mucho que ver, pero ¿cuáles son los naturales? Los que tengo abajo. Esos. Enteros positivos y el 0. Para mí. Incluyendo, Para ya, mí. Para usted, sí, quizás es de 1 en adelante. no es que escucho que hay gente que dice una cosa y gente que dice otra, Sí, entonces, eso pasa. Es natural con los naturales. Pero ahí depende. Usted tiene que meter el 0 en algún lugar. Mira, el maestro que nos hizo la observación de los naturales es el doctor Oscar Montes. Él, que, bueno, en Autónoma, ¿cómo les digo?
el aula de la carrera de matemáticas es en honor a él. Entonces, él nos decía que el cero era natural y que él así lo conocía y que así nos lo iba a enseñar. Pero había libros que él mismo nos recomendaba que decían que los naturales iban de uno en adelante, pero ya es cuestión de estructura. Cheque. Pero Sí. sí, quizás debía ser naturales, pero le dije enteros positivos y el cero, que a eso le dicen los enteros no negativos, que Yo he visto, así definen los polinomios. yo he visto en algunas notaciones que en vez de poner unión cero, Ujú. ponen un, Asterisco, creo. un subíndice cero. Su índice cero. Ajá. Ujú. No, eso sí no lo he visto. Bueno, solo era eso. Ah, bueno. Vamos a ver qué otra cosa. ¿Qué otra fórmula? Ah, ¿qué pasa cuando esto es un real? Sería la número ¿qué? 4, 3. 1, 2, 3. Con la F de función t, gamma. sí. T a la alfa con alfa mayor que menos 1. Aquí sí eh, es por la gama, creo, ¿verdad? Esta. De la función gamma no me acuerdo mucho. No recuerdo. Sí, Porque la gama está definida de aquí en adelante, ¿verdad? sí. Te Ah, da bueno. la, bueno, No sí, sé. te da la alfa menos uno. Ajá, pero sí. Pero la historia es que con esto, aquí yo necesito utilizar la función gamma. Entonces, si yo busco la transformada de Laplace de esa función, t a la alfa con alfa mayor que menos 1, tengo lo siguiente. Sería integral de 0 a infinito de e a la menos st, t a la alfa, diferencial de t. Esto es el límite. O bueno, aquí creo que no me voy a meter con la onda del límite. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir u igual a st d de u s de t, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendríamos, Mismas restricciones para ese. sí, de 0 a infinito de e a la menos u y aquí me va a quedar en vez de t u a la alfa s a la alfa du sobre s. Luego tengo 1 s a la alfa más 1 y de 0 a infinito de e a la menos u a la alfa d de u. Esto de aquí es la definición de gamma de alfa más 1. Esto.
entre E a la S a la alfa más 1. Y esto es para alfa mayor que menos 1 válido. ¿Así? La definición de la gamma aquí me la da, el libro me la da aquí. Aquí sale. Gamma de alfa es de ser infinito, t a la alfa menos 1, e a la menos t, para alfa mayor que 0. Entonces, solo voy a extraer. Esto. A ver, aquí. Esto de la función gamma. Entonces, esto tenemos. ¿Qué más? Bueno, aquí si se fijan, ¿verdad? Que si aparece, para que más o menos peguemos con la fórmula, aquí aparece E a la menos U a la alfa. Aquí aparece T a la alfa menos 1. Entonces, el alfa debería ser alfa más 1 para que se haga 0 y este no cambia. Entonces, por eso esta fórmula y de ahí el gamma de alfa más 1 y este es válido para alfa mayor que 1 porque requiere que esto sea mayor que 0. Entonces, de ahí tenemos la transformada de Laplace para una función con un alfa mayor que menos 1, pero habría que trabajar un poquito los gamma, ¿verdad? Hay unas fórmulas, las van a investigar, ya que ahorita van a tener libre. Creo que es gamma de n más 1/2. Van a investigar a qué es igual. Si ven los videos, ahí está. Y esta la van a investigar también, gamma de esta. Las dos. A que es igual. Eso les va a quedar tarea. Investigar. Si no, igual después cuando regresemos yo les voy a dar esas fórmulas. Porque se pueden ocupar para algo por ahí. Desde estadística no miraba la función. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ajá. La gamma. Ah, ya. Me falta la de la exponencial. Sería, ya perdí la cuenta. 3, 2, 1, 4. ¿Va? 4. Vamos a calcular esta. E a la alfa t. Siendo alfa un real cualquiera. Si quiere cambio de letra para que no vaya a haber confusión con la anterior. Beta. Beta. Beta mayor que los reales. Beta en los reales. Entonces, la transformada de e a la beta t es la integral de ser infinito de e a la menos st por e a la beta t de t. Entonces, límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos s más beta t de t. Si hace un cambio, entonces quedaría límite cuando b tiende a infinito de 1 sobre menos s más beta e a la menos s más beta t evaluado de 0 a b.
Aquí voy a tener E a la menos S más beta por B menos 1. Entonces, B tiende a infinito, este número tendría que ser negativo, ¿verdad? Para que sea convergente. Eso quiere decir que S debe ser mayor que beta. Esta es la condición para la convergencia y esto me da 1 entre S menos beta. Con esta fórmula, nosotros automáticamente pensamos en dos cosas, en las hiperbólicas y en las trigonométricas. Las de las hiperbólicas yo no las uso. Si ustedes las quieren tener como referencia, está bien. Las de las trigonométricas sí las usamos. Entonces, ¿cómo voy a pegar esto con las trigonométricas? Con la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es esta. Si cambio teta por WT, voy a tener E a la I WT coseno de WT más I seno de WT. Le aplico la transformada de Laplace a toda esta ecuación. Esta también la sacan por series. La sacan integrando directamente. A mí me gusta esta. Entonces, voy a indagar acá. Por la fórmula que acabo de mostrarles, esto es 1 sobre S menos IW. Pero es la división de un complejo. Entonces lo voy a dividir. Ahí tengo la división ya. Y separo, porque lo quiero escribir en la forma A más I B. Pero esta exponencial está igualado a esto. Y es lineal. Más que lineal, estoy en igualdad de números complejos. Pero para separarlo ahí, Ah, bueno, sí. Pero en la siguiente parte era que necesito la igualdad de los números complejos. Entonces esto es transformada del coseno de WT más I seno de WT. Entonces tengo que este es igual a este, pero este es igual que el exponencial y el exponencial es igual a este número complejo. Entonces tengo parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria por la igualdad. Es decir, esta con esta. Y esta con esta. ¿Qué concluyo? Entonces tengo que la transformada del coseno de WT es igual a S entre S cuadrado más W cuadrado y la transformada del seno de WT, WT es igual a W entre S cuadrado más W cuadrado. La condición de esta es que el valor absoluto, vamos a ver, creo que S es mayor, déjenme verla, no me acuerdo. Y quiero que me justifiquen eso. Ah, no solo yo voy a estar estudiando. Ni está, pinche condición acá. Vamos a ver si la sacan acá. usted es que ama a Sil. Ah, Usted es el que ama a Sil. no, sí va. Sí, pero creo que es S mayor que W, pero en módulo, en valor absoluto.
Parece que así es la condición. Hasta aquí. Qué terrible. Es que le diré que es el libro que tiene mejor resolución. Eso sí, Entonces, en ese de Espinosa Ramos a veces uno no sabe si es un más o un menos. sí, entonces por eso uso este, que me gusta, por eso. Y eso que antes usaba la otra edición, la del avioncito. Ajá, Sí, aquí hay una característica. Esta fórmula la vamos a ver después, pero es cuando ustedes evalúan en AT. Sí, hay una cosa, pero vamos a ver si sale acá en la inversa. No, no sale. Pero la condición es la siguiente. No estoy seguro. No estoy seguro. Si es, ¿a dónde va el valor absoluto? Creo que es S mayor que el valor absoluto de W. Creo que esa es la condición. Entonces ustedes quiero que investiguen qué tiene que ver esto con la transformada de Laplace. ¿Qué más? Esto, ¿por qué? ¿Y qué más? ¿Hay algún libro donde podamos hallar? No, busque cualquier otro libro de ecuaciones que lo hagan con integración, entonces ahí va a notar qué pasa con este. Ok, Más que todo la convergencia, porque dice S mayor que W o S menor que menos W, pero entre menos W y W diverge. O sea, si la S estuviera entre esos dos, diverge. Quizás podríamos verlo en la exponencial, porque para que esta cosa converja, miren, aquí está la condición, S mayor que beta. en el libro salían unos gráficos. Ah, entonces sí tiene sentido, mire, porque aquí dice S mayor que beta para un real, pero eso no es real, es complejo, entonces ese tiene que ser mayor que el módulo y el módulo este es el valor absoluto de W. Entonces sí, ya no justifiquen nada, por eso es. Porque estoy usando un complejo, tiene que ser el módulo. Entonces, aquí nada, no le hagan caso a esa ya olvídenla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solo eso. Coseno. De ahí la de los hiperbólicos, les soy honesto, nunca la he usado y nunca la he necesitado. Así que si ustedes la quieren trabajar con hiperbólicos, hagan, pero si no, no es necesario. La otra fórmula importante está aquí. hay pero el logaritmo. Esta no, sí hay para algunos logaritmos, pero con derivadas, eso todavía no. Entonces, esta no, mire, esta no porque es lo que vamos a ver después, que es la traslación en S. Esto no, pero esta sí me interesa. Aquí dicen que es cambio de escala. A mí me interesa como fórmula. Esta la vamos a dar como fórmula, pero les va a quedar para que alguien lo revise en el transcurso de la semana. Esto solo es un cambio de variable, ¿verdad? O sea, usted viene, aplica la transformada a la función f de at y aplica el cambio de variable. Entonces el cambio de variable va a ser esto. Porque va a aparecer una nueva variable u, que va a ser el otro parámetro, y por ahí se va a ir. Entonces así, eso es lo que va a pasar. Pero si la quieren revisar, vean, pero la fórmula a mí me sirve. Esta fórmula a mí me sirve, porque la ocupamos. Esta fórmula. O sea que, de fórmulas no tengo más que decirles. El resumen de fórmulas está aquí, me lo salté por cierto. Este es el resumen preliminar. Con este resumen, ustedes podrían hacer todos los problemas de esta sección. Bueno, aquí están los de las hiperbólicas. Yo como les digo, no las uso.
Yo tengo un conjunto de fórmulas. Esas se las compartí, creo. Si no, me avisan y se las mando por Telegram para que puedan verificarlas, puedan usarlas. No voy a hacer en esta ocasión, no voy a aplicar la fórmula. O sea, no me voy a ir a calcular, por ejemplo, esto. Así como los problemas que salen aquí. Esas decepcionadas no los trabajen. Podríamos de regreso hacer alguno de estos ejercicios. Alguno de estos podríamos revisarlo por ahí. De estos sí tengo recursos, creo. Si no, me dicen y podemos hacer alguno en el transcurso de estos días. De cómo utilizar las transformadas, a cómo utilizar la fórmula, porque no es porque sueles usar formulitas como las identidades trigonométricas, nada más. Estas de los desfases, pues bueno, esta como está con las hiperbólicas, no hay problema. Transforman el coseno y el seno en la definición y lo multiplican y ya lo hacen. Y listo. Con las exponenciales, pues lo trabajan. Aquí no hay más que revisar. ¿Qué otro detalle? Con las seccionadas lo único es la integración. Pero, como les decía, no es bueno que se acostumbren a usar integración con esta porque luego vemos el escalón unitario que nos va a servir para manipular fácilmente estas funciones. Pero se pueden dar, no sé, podríamos tomar alguno, no hoy, pero sí de regreso, de estos y luego ese mismo retomarlo cuando estemos trabajando con la función escalón. Y no sé si tienen alguna duda. Ustedes, ajá, cuéntenme. Esa de la restricción aquella. ¿Cuál? De la última que sacó, de las trigonométricas. Ajá. Esa restricción en Espinosa Ramos solo sale para las hiperbólicas, para las trigonométricas así normales, solo dice S mayor a 0. S mayor que 0. ¿En serio? Ajá. Bueno, la voy a revisar. Si quiero la cambio. Si lo dice Espinosa Ramos, le creo. Es que esa del módulo es porque en las hiperbólicas I omega cuadrado va a quedar como menos omega cuadrado. Entonces, para que el denominador no se haga 0, supongo. Pero con las hiperbólicas sacan con los complejos. Así con la misma fórmula. Sí. Uh-huh. Pero en esta solo dice ¿Solo S esa mayor que mayor 0? Ah, bueno, si Espinosa Ramos la tiene, le creo. Entonces hay que justificarla. Cheque. Bueno. Gracias por el detalle. ¿Qué más? Bueno, aquí quizás viendo la integración podría ser el caso. Revisen la integración, o sea, traten de hacer la fórmula del coseno, pero integrando. Entonces ya saben que utilizan las cíclicas, ¿verdad? Integran, regresan y ahí algo pasa que evita que la S menor o igual a 0, bueno, menor que 0 no va a ser, pero sí que, bueno, perdón, 0 creo que no va a ser, pero sí evita el uso de las negativas. Entonces habría que ver por qué. Igual está por la convergencia. Todo gira en torno a la convergencia de la integral impropia. Como son fórmulas de transformada de Laplace. Entonces revisan esto. Solo el detallito nada más. Miren a ver qué libro lo trabaja. Creo que la otra edición de sí lo hace con integración este. Entonces ahí lo revisan. Entonces, tratan de usar la fórmula dentro de lo que cabe, ¿verdad? Estudian, mañana tienen examen. En la semana tratan de revisar y tenemos pendiente algo, pero ya es por aparte, ¿verdad? Ya no tiene que ver con la universidad. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Sí. ¿En qué caso usaríamos las hiperbólicas? Cuando les apliquen, cuando tengan seno hiperbólico, coseno hiperbólico, se lo pidan directamente. Yo nunca las he usado. Nunca.
Solo en un curso que saqué en línea de uno que estaba en el periodo anterior. Ahí fue que me las preguntaron, pero solo son fórmulas. Yo siempre las he visto con desprecio, las de las hiperbólicas. Nunca las usé en ingeniería. En lo que yo estuve en ingeniería, nunca las vi. Sinceramente, no sé dónde las usan. Así, habría que ver si en variable compleja, porque variable compleja las vincula con las trigonométricas, porque hay una relación. Ah, bueno, gracias. Ahí es el único lugar. Y que tampoco en variable compleja solo me las enseñaron una vez y ahí no las volví a ver nunca. Porque el desprecio, Lee. No sé, fíjese. Yo siempre la he visto con desprecio. Qué bárbaro. Que me escucha alguien. Bueno, no sé si tienen alguna duda o algo. Denle una buscada a las fórmulas, a las otras, a las que le dicen fórmulas de transformada de Laplace, que sale mi nombre. Si no usan unas que tiene Sarabia, que Sarabia las hizo en látex. Yo estoy queriéndolas hacer en látex desde que lo uso, desde el 2017. Estoy queriendo hacer mis fórmulas, todas mis fórmulas, ¿cómo se llama esa tontera? Las de las identidades que las hice yo, la de las derivadas e integrales yo la hice también, las de transformada de Laplace, yo hice fórmulas de esas. Y siempre dije, las voy a pasar a látex y nunca lo hice. Es más, me metí La en un segunda curso. edición de SIL creo que están completas, Lil. Hay Hay 27. hay unas de SIL que no, son menos. Las legales son menos. Digo legales porque estoy pensando en presencial. Ah, Las bueno, legales son las que están en la fórmula, en la hoja de fórmulas que yo tengo. De esas, usted muestra si entendió para sacar las otras. Son un montón. Pero sí, en sí hay una que tiene un error. Creo que es una de las trigonométricas. Tiene un error en una de las ediciones de SIL. Que en esta edición ya no tiene el error. Pero aquí sí ¿Cuál está. es la edición que siempre abre usted, Lee? La octava. Ok. También se la compartí. Sí, 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 ahí están los libros. Entonces, ahí le dan una review. Que están bien. Ya no, ya terminó la clase usted. Voy a parar la grabación.